Hola, buenos días. Soy Pilar. Voy a impartir la parte que estaba asignada a Paulino. Hilando un poquito con lo que os ha contado Ana, las mediciones de calidad del aire dentro del hospital se harán en función de una norma o de otra, dependiendo de si estamos hablando de áreas críticas o no críticas. Yo os voy a explicar cómo se valida un área crítica, un quirófano en este caso. Y quería comenzar haciendo una puntualización, porque se habla indistintamente de validación y cualificación y no es lo mismo, aunque se utilice un término u otro indistintamente, son cosas diferentes. El proceso de validación es más complejo y está formado por varias etapas, desde los parámetros de diseño hasta la puesta en marcha de la instalación. Es decir, el proceso de validación está formado por varias etapas y cada una de ellas tiene que cualificarse. La etapa de proyecto se cualifica para ver que efectivamente se han proyectado los parámetros de diseño. En la fase de ejecución se cualifica que efectivamente se está ejecutando la obra acorde a lo proyectado inicialmente, y es en la puesta en marcha cuando se hace la cualificación de la que estamos hablando y donde te marca los requisitos la norma 171-340, justo cuando el quirófano o la instalación se va a poner en marcha y antes de que comience su vida útil. La norma 171-340 te indica que hay que validar, cualificar las instalaciones en tres momentos diferentes. Te hace tres diferenciaciones. La primera de ellas es la validación previa a la puesta en marcha de la instalación. La segunda es una validación post-mantenimiento, y aquí hablamos de mantenimiento cuando se hace un cambio de filtros o cuando se hace un cambio, por ejemplo, de motor en la instalación que puede alterar los caudales de impulsión, las presiones. Y por último, la validación anual en estado de reposo. Esta es la validación que habría que hacer anualmente según lo que establece el RITE. Como vemos en esta tabla, nos indica qué organismo es el que debe realizar esta validación. En el caso de la validación previa a la puesta en marcha y la validación anual, debe de ser un organismo externo, no lo puede hacer el propio hospital. Sin embargo, cuando es una validación post-mantenimiento, en este caso lo puede hacer un organismo externo o un organismo interno. ¿Qué parámetros se van a medir en la validación o cualificación de los quirófanos y salas? Pues por un lado tenemos los parámetros ambientales, como son temperatura, humedad, microbiología en suspensión, la clasificación de la sala, que se realiza a través de la medición de partículas, y ruido. Y luego hay otros parámetros que están asociados a la instalación, como son la presión diferencial, los caudales de impulsión y de extracción, las renovaciones de hora, sentido de flujo del aire, etcétera. Lo vamos a ir viendo ahora. Para cada uno de los tres tipos de validación te exigirá que midas unos parámetros o midas otros. Empezamos con el ejemplo de la cualificación de un quirófano. ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué validamos un quirófano? Pues el objetivo es asegurar que la calidad del aire dentro del quirófano es buena y cumple con los requisitos mínimos establecidos por la norma 171-340. Es importante que el quirófano esté en reposo. Quiere decir que no haya personal dentro, que no esté en funcionamiento y que además haya transcurrido el tiempo suficiente como para que, si había algún tipo de contaminación, de partículas en el ambiente, se haya limpiado. Eso quiere decir con que el quirófano, cuando dice que el quirófano debe de estar en reposo. ¿Qué parámetros vamos a analizar? Pues los más importantes en un quirófano. En primer lugar, caudales de aire, tanto de impulsión como de retorno. La presión diferencial con respecto a las salas anexas y el sentido del flujo del aire. Los vamos a ir viendo de uno en uno. La clasificación de la sala, que como he mencionado anteriormente, se realiza con un contaje de partículas, microorganismos en suspensión, hongos y bacterias, y otros parámetros que son menos importantes pero que también hay que medir, como son temperatura, humedad y ruido ambiental. Tenemos aquí un quirófano tipo. Tenemos aquí la mesa de operaciones, tiene varias puertas, que pueden ser puertas
pasillo de sucio, pasillo de limpio, alguna esclusa o lavamanos. Aquí tenemos las ventanitas, las guillotinas, perdón, por donde se pasa el material desde el exterior, por lo tanto también son accesos al quirófano. Y esto que vemos aquí arriba en azul son los difusores de impulsión. Entonces, con este esquema vamos a ir viendo qué parámetros hay que medir. En primer lugar, el caudal de impulsión. Queremos saber cuánto aire está entrando en el quirófano. ¿Cómo se hace? Pues midiendo en cada uno de los 4 difusores el aire que está entrando. Ahora veremos que se puede realizar con un anemómetro, como se ha hecho siempre, o con un equipo ya más evolucionado, que es un balómetro. Ahora veremos una foto. Medimos la impulsión en cada uno de los 4 difusores y la suma de todos debe ser superior a 1.200 metros cúbicos hora. ¿Para qué vamos a utilizar este dato? Para calcular el número de renovaciones de aire en el quirófano, es decir, cuántas veces en una hora el aire va a cambiar dentro del quirófano, se va a renovar. Pues utilizando este dato y dividiéndolo entre el volumen del quirófano, obtendremos las renovaciones horas. Obviamente, a un mismo caudal, cuanto mayor sea el volumen, pues menores serán las renovaciones hora. Lo ideal es alcanzar al menos 15 renovaciones hora. ¿Qué más vamos a medir aquí arriba? Los difusores de impulsión. Pues vamos a medir la estanqueidad de filtros. Normalmente en los quirófanos, sobre todo ya los más nuevos, los filtros EPA están instalados en los difusores, son filtros terminales. Aunque no estuviesen, se puede hacer la misma prueba si el filtro está instalado en la UTA. ¿En qué consiste esta prueba de estanqueidad de filtro? Pues se le inyecta un aerosol de un aceite, se inyecta aguas arriba y luego con un fotómetro se mide aguas abajo para ver la cantidad de partículas que están atravesando el filtro. Si el filtro está correctamente instalado y su integridad es buena, deberían atravesarlo muy poquitas partículas. En el momento en el que el fotómetro detecte una concentración alta, porque tenemos alguna fuga. O el filtro está roto o no está bien unido al soporte, no está bien ajustado. Se puede hacer esta prueba, se puede hacer también con partículas, también podemos medir las partículas que son capaces de atravesar el filtro con un contador de partículas normal. Y otra prueba que se puede hacer es la de análisis de microorganismos en impulsión. Se puede subir aquí arriba con un captador de aire para medir hongos y bacterias. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es saber si vienen microorganismos procedentes del sistema de climatización. ¿Por qué es importante saberlo? Porque en muchas ocasiones nos encontramos que en el quirófano hay hongos, hay bacterias y no sabemos su procedencia. Si hemos medido previamente en el difusor de impulsión y vemos que es correcto, ya podemos descartar que la contaminación venga del sistema de climatización. En ese caso, habría que ver si es un problema de higiene en el quirófano, si de mala praxis, porque en ocasiones los trabajadores salen fuera del quirófano, no se cambian y la contaminación puede haber entrado por la puerta y no por el sistema de climatización, que es lo que estamos intentando descartar con esta prueba. ¿Ves? Tenemos aquí el equipo que os comentaba. Para medir caudales de impulsión se pueden utilizar los anemómetros de toda la vida. Conociendo la superficie del difusor y el anemómetro se puede calcular el caudal de impulsión. Lo que pasa es que es menos exacto porque hay que utilizar factores de corrección. Mientras que si utilizamos un equipo como este, un balómetro, ya nos está dando el caudal exacto que está saliendo por ahí. Y esta es la otra prueba, la prueba de estanqueidad, el test DOP o test PAO. Se le inyecta, ¿veis que tenemos aquí este tubito? Se le inyecta aerosol de un aceite, aguas arriba del filtro. Y luego aguas abajo medimos con un fotómetro para comprobar que no están escapando esas partículas, que están siendo todas retenidas por el filtro. Mediremos la superficie filtrante para comprobar que el filtro está en perfecto estado y mediremos en las juntas para comprobar que está correctamente ajustado el soporte. ¿Qué más vamos a medir en el quirófano?
Bueno, os he comentado hemos hablado del caudal de impulsión, pero también es importante medir el caudal de extracción. ¿Por qué? Tenemos que saber si el quirófano está haciendo un barrido correcto de las partículas que se generan durante el funcionamiento deben ser extraídas. Y, lógicamente, si queremos tener un caudal, una sobrepresión en el quirófano, el caudal de extracción debe ser más pequeño, más bajo que el nivel de impulsión. Llegamos a la parte de sobrepresión. Todo quirófano debe estar en sobrepresión con el objetivo de que si esta puerta se abre, por ejemplo, tienda a salir el aire limpio desde dentro del quirófano hacia afuera y no que ocurra lo contrario, que aire por aquí que esté menos limpio o contaminado pueda acceder al quirófano. Si tenemos el quirófano en sobrepresión, la tendencia del aire va a ser siempre a salir y así protegemos que el quirófano no se nos contamine. ¿Ves? Hablamos de puertas, hablamos de guillotinas también. Es importante, bueno, aquí tenemos cómo se mide con un manómetro, se pone un tubito al otro lado de la puerta y te mide la presión al otro lado y dentro y por presión diferencial sabemos qué grado de sobrepresión tenemos. Es importante no confundirlo con el sentido del flujo del aire. La lógica nos dice que si el quirófano está en sobrepresión, el aire va a salir siempre. Puede ocurrir que si hay una gran diferencia de temperatura se produzca una estratificación y si la sobrepresión no es muy grande en el quirófano, por un lado efectivamente sí que esté saliendo el aire, pero por la parte de arriba puede estar entrando. ¿Cómo medimos esto? Pues utilizamos un gas trazador, lo aplicamos por aquí, por la junta de la puerta, y como es un gas visible, veremos hacia dónde va. En el caso, en este supuesto, de que donde hemos medido la presión esté bien, pero en la parte de arriba esté mal, la forma de corregirlo sería incrementando la sobrepresión en el quirófano. Incrementando la sobrepresión ya forzaríamos a que en todas las partes de la puerta salga el aire hacia afuera, el flujo sea hacia afuera. ¿Qué otros parámetros vamos a medir? Pues muy importante en la zona de trabajo, en la mesa de operaciones, tenemos que medir partículas y microorganismos. Con los microorganismos vamos a descartar pues, eso, que haya contaminación microbiana. Se tomará en la propia mesa, se utilizará un equipo que lo que hace, actúa como una especie de aspirador, una bomba de aspiración, que impacta el aire contra las placas de cultivo. Entonces estas plaquitas tienen un medio de cultivo específico, después se envían al laboratorio y ahí se realiza la identificación y recuento. Y, como hemos visto antes, podemos comparar si aquí nos da la mesa de operaciones contaminación microbiológica, pero antes en impulsión nos había dado este valor correcto, ya estamos descartando que la contaminación venga del sistema de climatización. En este caso, habrá que buscar la causa. Y la otra medición que se realiza también en camilla es partículas en suspensión para clasificar la sala. La norma 171-340 nos dice que los quirófanos tienen que estar en ISO 6 o en ISO 7, que son niveles de partículas. ISO 6 para quirófanos de alta sí, de cirugía, pues por ejemplo, trasplantes o cirugía vascular, y de ISO 7 quirófanos convencionales. ¿Cómo vamos a medir partículas? Pues se depositará aquí en la cama de operaciones, en la mesa de operaciones, el contador de partículas. Importante salir del quirófano para no alterar esta medición y bueno, habrá que intentar conseguir que efectivamente el quirófano alcance la clasificación que le corresponde en función del uso. Pues en este caso no teníamos la mesa de operaciones, se la llevan, pero bueno, se utiliza cualquier mesita, se pone el equipo, se ponen todos el de microbiología, el de partículas. Aquí podemos aprovechar ya para medir la temperatura, la humedad, el ruido.
Y bueno, quería mencionar que en algunos países, durante la operación, abren una plaquita Petri y la dejan en la mesa del material para ver el estado higiénico, el estado de microbiología, durante la intervención, puesto que nosotros lo hacemos en estado de reposo, no durante la intervención. Bueno, pues esto lo hacen en otros países, aquí no se está llevando a cabo. Bueno, pues hemos visto cómo se cualifica un quirófano. Rápidamente, muy rápidamente, vamos a ver una habitación de infecciosos que prácticamente lleva las mismas mediciones, se realizan las mismas mediciones, pero el objetivo es diferente. En el caso del quirófano, el objetivo era comprobar que la calidad del aire en el interior del quirófano es buena. En este caso, en el caso de la habitación de infecciosos, el objetivo es conseguir que la habitación esté en depresión. ¿Por qué? Porque tenemos un agente infeccioso dentro y tenemos que evitar que salga fuera de esa habitación. ¿Qué parámetros se van a medir? Los más importantes, la presión diferencial, para comprobar que efectivamente hay depresión, sentido del flujo del aire, los caudales de aire, de impulsión y de extracción, y las renovaciones de aire hora. En este caso, la clasificación de la sala no es muy importante, puesto que estamos hablando de un lugar, de una sala donde le va a llegar aire procedente de otras zonas más contaminadas, por tanto no es relevante. Se pueden medir también microorganismos en suspensión, temperatura, humedad relativa y ruido. Tenemos aquí un pequeño esquemita de una habitación de infecciosos que debe de estar en depresión. Nos tenemos que asegurar que el movimiento del aire sea en este sentido, desde el pasillo, con la esclusa, si la hubiese, hacia el interior. ¿Y cómo conseguimos esto? Pues con un extractor que obviamente tenga un caudal de extracción superior al caudal de impulsión. De esta manera, si sacamos más aire del que estamos metiendo, se creará una depresión en la habitación. En este caso es muy importante el hecho de que haya filtro SEPA en el extractor, porque claro, estamos sacando un agente infeccioso, no lo podemos echar a la calle sin más. Deben de tener unos filtros SEPA. Estos filtros se pueden validar exactamente como hemos hecho antes, con el método de el DOP. El de partículas igual, también se le puede hacer el test DOP, se puede hacer un contagio de partículas, se pueden hacer exactamente las mismas mediciones, pero en este caso, en vez de sobrepresión, debe de estar en depresión. Y bueno, con esto terminaríamos con la parte de... Terminaríamos ya con la presentación. Simplemente quería dejar como conclusión que es importante medir la calidad del aire en los hospitales, en primer lugar, para cumplir con el RITE, para cumplir con la reglamentación. En segundo lugar, que también es muy importante para conocer el estado de nuestras instalaciones. Muchas veces que si no mides no sabes en qué estado está. Si le haces esta pequeña inspección, puedes ver dónde fallas, qué se puede mejorar, puedes descubrir pues eso, cosas que no sabías, que instalaciones en mal funcionamiento, quirófanos en depresión, pues es importante conocerlo y mejorarlo. Y también para proteger la responsabilidad frente a pues, posibles enfermedades nosocomiales, etc. Y ahora me vais a permitir que, bueno, haga un poquito de publicidad a mi salud. Somos la primera empresa certificada por 9001 y 14001 por AENOR, en cuyo alcance se especifica inspección de calidad ambiental en interiores y validación de quirófanos y salas de ambiente controlado. Además, hay miembros de Ambisalud que son también miembros de comités de normalización de AENOR, la CT100 climatización y la CT171 calidad de aire en interiores. Obviamente han colaborado en la redacción de las normas, por lo tanto las conocemos perfectamente. Sumamos 22 años de experiencia en la realización de estudios de calidad ambiental en interiores con más de 1000 edificios inspeccionados y bueno, todos los miembros de Ambisalud estamos acreditados como técnicos superiores o técnico medio de calidad ambiental en interiores por FEDECAE, que es uno de los requisitos que establece la norma 171-330. Y bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención. Vamos a dar paso a Policarpo de nuevo y al turno de preguntas. Muchas gracias.